14 del Código Fiscal para considerar la enajenación de los bienes. Con esta información de entrada y salida de inventarios y la emisión de CFDI, la industria automotriz verificará lo que cada industria de autopares le entrega mes con mes. Por eso es tan importante que se verifique lo del CFDI. Hola, quiero la presentación. ¿Sí se ve bien? Sí. Ok, proseguimos. Entonces, directamente, nosotros al poder realizar la facturación como empresa de autopartes, automáticamente nuestros inventarios existe un faltante y al existir un faltante, eso se crea una enajenación automáticamente al emitir una. Estos puntos también tenemos el pago de las sanciones. Tenemos que en su caso se pueden crear estos créditos fiscales por no encontrar en los inventarios la mercancía importada. Si ustedes directamente en sus inventarios han liberado mercancía que fue importada temporalmente y llega a la autoridad y no se encuentra, pueden ser sancionados por el destino de las mercancías. Y esto nos lleva directamente al pago del 70 al 100% del valor comercial. Otro punto importante. Cuente con la documentación aduanera que permita demostrar la legal estancia de las mercancías. El artículo 103 del Código Fiscal de la fracción primera nos dice básicamente que esto significa contrabando de las mercancías. Otro punto importante de infracción perdón, 34, nos dice que se detecta que las empresas con programa IMAX no tengan las mercancías importadas temporalmente dentro de las direcciones donde se especificó. Esto también nos causa obviamente, la cancelación o la suspensión del padrón. Otro punto, dentro de la misma regla del padrón de importadores y causales, tenemos la fracción 35, donde dice que la Secretaría de Economía haya cancelado el programa IMEX de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del decreto IMEX. ¿Y qué nos dice el decreto IMEX en el artículo 27? Básicamente nos especifica que si existe algún incumplimiento dentro de los artículos que menciona el decreto, obviamente que será cancelado el programa IMEX. Entonces, aquí pues, tenemos que tener cuidado, ¿no? Al efectuar este tipo de transferencias con la industria automotriz, porque pues incurrimos en varias sanciones y también con la pérdida de nuestro padrón de importadores y de nuestro programa IMEX.
Otro punto importante dentro de lo que es el CFDI que emite la industria de autopartes a la industria automotriz terminal es que es necesario y obligatorio que dentro del CFDI, en su complemento de leyendas fiscales, se debe forzosamente de aplicar la leyenda que hace referencia a la regla general de comercio exterior, que es la regla 4.311. Se sugiere directamente que lo verifiquen con su área contable quien emite directamente las facturas o el CFDI para colocar esta leyenda en factura. Directamente la regla 4.311 te hace obligatorio que menciones esta regla. Si nos vamos directamente al estándar del complemento, si nos vamos directamente al estándar del complemento, podemos ver directamente ahí que nos maneja obviamente dos atributos que son muy importantes. Los dos atributos es mencionar la ley, el reglamento o la resolución que determina ese punto específico que vamos a mencionar y que va a ampliar directamente nuestra declaración en la factura. Otro es el número del artículo, el número de la regla o especificar básicamente lo que nos menciona, ¿no? A ver, permítame tantito porque no abrió la estructura, el estándar del complemento de leyendas fiscales. Es importante saber qué es que el complemento de leyendas fiscales se utiliza para incluir las leyendas que se indican en el estándar técnico. En este sentido, no es así. Este complemento te permite incluir información de leyendas fiscales distintas a las contenidas en el estándar técnico. ¿Cuál es el estándar técnico? Obviamente que toda la información que contiene el CFDI que se puede ver. El complemento lo que te va a permitir es incluir en la factura leyendas que son consideradas en las disposiciones fiscales distintas a las que se mencionan, como les comento, en el estándar técnico. Aquí podemos ver directamente lo que publica el SAT en cuestión de complemento de leyendas fiscales. En el punto 1 tenemos el estándar del complemento fiscal y podemos ver en los atributos que la descripción, el atributo requerido para expresar la versión del complemento de leyendas fiscales, el uso que es requerido y demás. Si nos vamos más abajo dentro de esta estructura, nos dice directamente que debemos de colocar la disposición fiscal, el atributo opcional para especificar la ley, la resolución o disposiciones fiscales que regula la ley y que deberá expresarse en siglas de mayúsculas y sin puntuación. Si se dan cuenta en nuestro ejemplo que ponemos en las diapositivas, no se coloca ningún punto, ¿no? Es directamente nada más las siglas con mayúsculas. Y automáticamente donde va la leyenda de la norma, va el atributo que también es opcional para especificar el número de artículo o en su caso la regla que regula la obligación. Aquí es muy importante no olvidar que tenemos que colocar esta leyenda del complemento. Ya saben que ahora si no colocamos estas leyendas y bajo las disposiciones de las reglas, pues hacen caso omiso y disponen como si no se hubiese hecho el trámite fiscal. Vamos directamente a verificar lo que es una constancia de transferencia de mercancías. Directamente, si nosotros nos vamos a la resolución o las reglas generales de comercio exterior en su anexo 1, podemos verificar directamente en el apartado C3 el formato de la constancia de transferencia.
Ahorita les estoy mostrando la constancia de transferencia de mercancías, que tenemos un número de folio, ahí que es la que otorgada por la industria automotriz. Disculpen, pero es que estamos aquí. ¿Ya? Tenemos el número de folio, como les comentaba, que es obviamente ahí un número que libera directamente la industria automotriz. El número de hojas que están anexas a este documento, a la hoja principal. Y también tenemos la fecha de expedición y el periodo que abarca, y si es una constancia de transferencia original o complementaria, que vamos a ver más adelante. Los datos ahí se manejan, que es el de la industria automotriz terminal, y también los datos de la industria de autopartes, y básicamente la información del representante legal en relación a la industria automotriz terminal. Ustedes pueden ver directamente hacia abajo cómo está compuesto la constancia. En el apartado A, como sabemos, son las partes y componentes destinadas al mercado nacional. Ahí viene el número de parte, la descripción, la cantidad y los documentos que amparan la mercancía destinadas al mercado nacional, que puede ser una factura que fue emitida a Volkswagen para territorio nacional. Y tenemos el apartado B, que son partes y componentes exportados a países distintos a los Estados Unidos de América, Canadá, Estados miembros de la Unión Europea y de la comunidad, mejor dicho, de la comunidad o de la Asociación Económica de Libre Comercio. En este caso, bueno, hoy en día, desde hace como 12 años, ya se viene manejando lo que es el apartado B y dividido con lo del resto del mundo, porque antes nada más se manejaba la exportación a todas las partes del mundo, ahora ya se hace la diferenciación con el apartado B y el C. Tenemos partes y componentes exportados a los Estados Unidos de América, Canadá, los estados de la Comunidad Europea, y así como la Asociación Económica de Libre Comercio. Igual viene el número de parte, la descripción, la cantidad exportada, el número de pedimento de exportación, la fecha del pedimento de exportación y la aduana de ese pedimento de exportación. Es muy importante esta información para lo que solicita directamente la autoridad en relación a sus controles internos y contables. Esta es nuestra constancia y es de suma importancia, obviamente, solicitarla a la industria automotriz terminal para poder solventar el hecho de que nosotros hemos podido exportar las mercancías y también poder realizar los cambios de régimen según el apartado A. Vamos a continuar ahora con nuestra transferencia. Como comentaba hace un ratito y les mostraba la constancia de transferencia, tenemos aquellos casos donde la industria terminal nos emite directamente la información para lo que se va al resto del mundo y para lo que se va directamente a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea y así como al Tratado de Libre Comercio con la Asociación Económica de Libre Comercio. En este caso, las partes y componentes que se van o se retornan exportadas al extranjero, ya sean partes y componentes y insumos que hubieran sido importadas temporalmente, ya sean nacionales o importadas en forma definitiva, lo que tenemos que hacer directamente con esta información es que toda la mercancía se deberá realizar un trámite, un pedimento con la clave B4. Este retorno virtual derivado de la constancia de transferencia de mercancía que ampara el retorno de las partes y componentes de los insumos importados temporalmente señalados en el apartado C de la CTM. Este apartado de la CTM, como sabemos, es todo lo que se va directamente a Estados Unidos, a Canadá, a la Unión Europea y a la Asociación Económica de Libre Comercio. En este caso, yo tengo que elaborar forzosamente un pedimento con clave B4, donde yo voy a señalar obviamente que existe una exportación por estas mercancías, aparándome con la información que se encuentra en el apartado C de la CTM. Tengo un plazo de 60 días a partir de la fecha en que me entregaron la constancia de transferencias de mercancías. Antes
de todo esto, yo tengo que verificar el pago del impuesto general de importación para las partes y componentes o de los insumos, los cuales yo traje de importación temporal. Es importante aquí verificar, obviamente, si puedo yo aplicar los tratados de libre comercio, ya sea el Telecán, ahora TEMEC, la decisión o lo del Tratado de Libre Comercio con la Asociación Económica de Libre Comercio. En este caso, si nosotros importamos directamente la mercancía, aplicando algún tratado o aplicando alguna preferencia o alguna disposición como es el PROSEC, la regla octava y demás, no es necesario que nosotros presentemos estos pedimentos con clave B4. Por eso es de suma importancia que nosotros analicemos en el momento de la importación cuáles son las preferencias que yo puedo aplicar, ¿no? Así como otros programas que me apoyen, obviamente, a disminuir el pago o el impacto del impuesto general de importación a pagar. En cuanto al apartado A, que tenemos directamente dentro de nuestra constancia de transferencias, tenemos las partes y componentes o insumos que hubieran sido importados temporalmente bajo su programa IMEX. En este caso, tenemos para realizar los cambios de régimen, una vez que nosotros recibimos la constancia de transferencia, tenemos 15 días para poder realizar los cambios de régimen. Una vez que nosotros recibimos la constancia, yo tengo 15 días para poder realizar ese cambio de régimen. De ello es muy importante que todos nuestros inventarios que se encuentran dentro del anexo 24 pues estén actualizados al día, tanto las importaciones como nuestra información o columna vertebral de nuestros FUMs, así como también la información de nuestras exportaciones directas e indirectas, como en este caso de las constancias de transferencia, para que se libere directamente la información de lo que se queda en mercado nacional y se pueda cambiar inmediatamente de régimen conforme lo dispone esta regla 433. Tips en relación a esta regla. Como les comentaba hace un rato, es súper importante que nosotros al momento de importar tratemos de aplicar cualquier tipo de preferencia, o cualquier tipo de programa o cualquier tipo de beneficio que se encuentre dentro de la tarifa, como es la regla octava. O en su defecto, pues tratar de disminuir el impuesto general viendo de otros países donde se pueda comprar probablemente mercancía donde el impuesto general pues no impacte tanto, ¿no? Al momento de la importación. Uno de las cuestiones aquí, como les comentaba, que si directamente nosotros pagamos al momento de la importación el impuesto general de importación, no es necesario que nosotros realizamos los pedidos con clave B4. Yo creo que ahí es muy importante que nosotros tengamos un análisis desde un inicio que efectuamos las importaciones temporales mes con mes, de ver qué es lo que se va directamente hacia un mercado en específico. Esto con el efecto de ver pues, si realmente se va casi la mayoría para exportación a Estados Unidos y esa mercancía pues no es de Estados Unidos, pues pagar de una vez el impuesto general de importación para efectos de no realizar los pedimentos con clave B4, porque esto nos genera un gasto adicional. También, otro punto importante, se recomienda capturar la CTM en el anexo 24 con la fecha del último día del periodo que cubre. Por ejemplo, si corresponde al periodo de abril, en el sistema del anexo 24 se capturará con la fecha del 30 de abril de 2020. Recuérdense que este punto es muy importante porque si yo directamente en mi anexo 24 subo fechas diferentes a las que deben de ser de acuerdo a mi salida de mis inventarios físicamente, obviamente que va a haber un desfase en el anexo 24. Entonces es importante que se apegue lo más posible las fechas en el momento en que yo facturo, entrego y también me entregan la constancia de transferencia. ¿Okay? Otro punto importante es verificar la captura en anexo 24 antes de realizar un descargo con la finalidad de evitar posibles errores en captura. Tengo que hacer un checklist
¿Por qué es importante realizar un checklist? Acuérdense que directamente con los números de parte que manejan la industria de autopartes hay que estar en constante verificación de estas, porque pues cambian los números, a veces por los colores, a veces por alguna cuestión de calidad donde tuvieron que cambiar alguna situación ahí que el número de parte cambie, tanto el número de parte interno de la industria de autopartes como el número que les da directamente a la industria automotriz. Por ello, es importante verificar el punto de los números de parte, las descripciones, las cantidades, y así como las cantidades, también verificar directamente todos los apartados de la constancia de transferencia. Si no lo verificamos y puede existir un error, obviamente que todo nuestro descargo que nosotros realicemos en el anexo 24 puede estar automáticamente erróneo. Entonces, es muy importante que realicemos el checklist de esta información. Prosigamos con la regla 4317, que nos habla sobre la expedición de constancias de transferencia. El formato, ese es el documento que nos debe de entregar la industria automotriz terminal. Este documento debe de ser entregado el último hábil de cada mes, el cual ampara todas las partes y componentes que yo como empresa de autopartes le estoy enajenando. Es importante, en este caso, obviamente, que la industria de autopartes pues tenga una relación directamente entre lo que ha vendido a través de sus FDIs contra las constancias de transferencia de mercancías, para verificar automáticamente que mes con mes le esté realizando correctamente las constancias de transferencia. Dentro de esta regla 4317, además de mencionarnos el momento en que debe de entregarnos la constancia de transferencia, es importante otro punto, donde dice que la empresa automotriz deberá entregar a más tardar en el mes de marzo de cada año un informe sobre la existencia de inventarios. Como ustedes saben, la industria automotriz al final del año hace un cierre de sus inventarios. Y ese cierre de sus inventarios es por la mercancía que quedó obviamente dentro de su almacén o almacenes. Y es una forma de informar directamente a las industrias de autopartes de todos los números de parte de las partes y componentes que se quedaron dentro de sus almacenes, para que directamente concuerde la información de lo que no se reportó directamente en constancias de transferencia de mercancía. Aquí tenemos directamente, si pueden ver en su pantalla, un ejemplo de un inventario que, como dice ahí, obviamente que es al 31 de diciembre del 2019. Lo que hace directamente la industria automotriz es declarar el número de parte, la descripción y el inventario de lo que queda a ese 31 de diciembre. Forzosamente, este documento tiene que ser firmado por el representante legal de la empresa. Si no, pues obviamente, igual que la constancia de transferencia, no es válida este documento. También es importante verificar que este inventario que nos entrega directamente la industria automotriz terminal, pues cumpla con toda la información necesaria, porque si nosotros de repente tenemos un inventario muy grande donde la industria automotriz no realizó directamente dentro de la emisión de las constancias de transferencia todos los números de parte que nosotros le entregamos durante todo el año, es importante que se compense directamente con este inventario. De no ser así, pues obviamente que nosotros vamos a tener cambios de régimen mayor que realizar. Entonces sí es importante que sea justo, ahora sí que la comparación entre las constancias y el ajuste anual.
Otro tip importante que se debe realizar un análisis mensual de lo enajenado a la ITA y de lo declarado en las CTMs por parte de la ITA para determinar la coherencia de la información. Acuérdense que como determinamos la importancia que nos da la regla 4311, ¿no? Si yo no facturo, yo no puedo solicitar ninguna constancia de transferencia. Además, al momento de facturar existe ya una enajenación por medio. Es por eso tan importante que la industria terminal automotriz, pues obviamente pague la factura a la tasa del 16%, pero además de eso, es súper importante que la industria de autopartes tenga una relación tanto de la facturación que ha emitido a la industria terminal junto con las constancias de transferencia. ¿Esto en que nos apoya directamente? Obviamente a verificar mes con mes que la información que nos está proporcionando la industria terminal sea lo más apegado a la facturación. Recuerden que desafortunadamente hay veces que no siempre concuerdan, ¿no? Porque existen devoluciones, existen una cuestión de calidad en el que probablemente no se paga a tiempo o otras cuestiones que están fuera de las manos en cuestión de los reportes que se entregan y por eso es importante al final del día tanto utilizar el reporte de facturación como los reportes de ventas y demás. Es de suma importancia esta información. Otra parte importante que también nos dan las reglamentaciones es que la industria de autopartes tiene la obligación de presentar estos reportes donde va toda la información de la facturación con lo que es la constancia de transferencia. Pero desafortunadamente, como están los sistemas actualmente, no todas las empresas manejan esta disposición para poderla tener al día. ¿Por qué? Porque muchas veces 24 no tiene este módulo de las facturaciones, pero sí recomendamos que soliciten a su proveedor pues que les amplíe esta información para que puedan tener la información más apegada a la realidad dentro de un sistema automatizado como nos menciona directamente el anexo 24. Otro punto importante es mantener comunicación con el área pertinente para lograr que la venta de productos nuevos se facture en los términos señalados para que se vean reflejados en la CTM. Aquí hay que tener mucho cuidado porque hay nuevos proyectos, obviamente que hay nuevos números de parte, y luego no todas las áreas, tanto de la industria automotriz terminal como de la industria de autopartes, están bien informados. Entonces sí es importante que tanto el área de ventas de la industria de como el área de compras de la industria automotriz terminal, tengan conocimiento de ello para que directamente al Departamento Internacional de Aduanas, que es el que emite directamente la constancia de transferencia, nos entregue la información más cercana con toda esta información directamente. Ahora, sí es un riesgo, porque obviamente si nosotros no colocamos directamente esta información de la venta de estos productos, va a haber la falta de retornos y va a haber diferencias en inventarios y se va a presentar más todo lo que se queda en el mercado nacional, en donde ni está directamente declarado en el apartado A y obviamente se va a ir ahí ni está en inventario y se va a ir directamente al cambio de régimen sin ningún soporte. Por eso es importante. También hablamos en todo esto en cuestión de refacciones o cambios de números de parte que se dan directamente dentro de calidad. Otro punto importante es que debemos confirmar recepción de las CTMs para evitar que la YATA deje de enviarlas. Es importante que en el momento que nosotros recibimos la constancia de transferencia siempre demos la contestación de que hemos recibido la constancia. E inmediatamente de que la hemos recibido, obviamente revisarla y enviar la información en el caso de que tengamos alguna discrepancia, alguna diferencia o alguna situación que queremos resolver directamente con la industria automotriz terminal para que nuestra constancia sea lo más cercana posible a nuestra facturación. Si nosotros no contestamos directamente esos correos, obviamente que la industria automotriz terminal va a decir, pues ya no le interesa y nos pueden dejar sin las costas de transferencia de mercancías.
eso es importante seguir contestando y estar al día y en contacto directo con las personas involucradas. También es importante mantenerse al pendiente del correo electrónico para enviar información solicitada por la industria terminal automotriz. Esto para evitar cualquier suspensión del envío, porque de repente pues esto genera retrasos. Es importante estar al día, igual como el buzón tributario, así tenemos que estar con estos correos electrónicos. Otro punto importante es la regla 4318, que nos menciona sobre la rectificación de las constancias de transferencia. Se puede rectificar la CTM siempre que la autoridad no hubiese iniciado sus facultades de comprobación. Es decir, si la autoridad no me ha requerido ninguna información, tengo alguna notificación o una revisión, yo directamente puedo solicitar la modificación de mi constancia de transferencia. Bueno, que directamente no es modificación, hablo aquí y aclaro. Es una ni rectificación, es de hecho directamente la constancia complementaria, que se le denomina así según la regla 4318, es una constancia que directamente se emite de nuevo, ¿sí? Pero únicamente sustituye la que nos dieron primero con la segunda, ¿no? Obviamente con la información que ellos pudieron haber encontrado que estuviera mal o con la información que nosotros les estamos requiriendo para algún número de parte que probablemente tenemos números rojos o números omitidos. Entonces es importante aclarar que dentro de la regla 4318 lo que nos indica aquí es que dentro del mes siguiente a la emisión de la constancia nosotros podemos recibir nuestra constancia complementaria. Hay que no la recibimos dentro del mes siguiente, pero es posible que la recibamos dentro de los 45 o un poquito de más días, como 2 meses. La CTM complementaria, como les decía, sustituye completamente a la CTM original. Y otro punto es mantenerse al pendiente de los correos, como decíamos hace un momento, para cualquier cuestión de sustitución o rectificación, en su caso. Bueno, los voy a dejar con Coral Rocha para ver el ejercicio y lo que es el ajuste anual en los inventarios. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya lo que es el ajuste anual. Vamos a ver rápidamente la parte teórica, que es lo que nos señala la regla 4314, en la cual nos establece cómo debemos de hacer este ajuste anual. Como ustedes saben, y yo lo explico de esta forma, es básicamente una comparación entre lo que la industria de autopartes enajena y lo que la industria terminal automotriz declara en las CTMs en su inventario de cada año. Entonces, finalmente, lo que se pretende con ese ajuste es una comparación para decir, ¿sabes qué? Si tú facturaste más de lo que se te ha reflejado en CTMs y en inventario, la diferencia la vamos a considerar como si se hubiera quedado en territorio nacional. Por lo tanto, la industria de autopartes está obligada a realizar un cambio de régimen. Recuerden que esa obligación quisimos hacer este webinar precisamente porque creemos que está muy acorde, ¿no? Ahorita en mayo es el último mes en el que tenemos para poder cumplir con esta obligación. Aquí en términos sencillos les muestro la fórmula, que es CFDI por parte de las autopartes menos la sumatoria de las CTMs más el inventario de la ITA. Ahorita en nuestro archivo en Excel me voy a dar a entender mejor, además de que vamos a ir comentando algunos puntos que considero importantes, de acuerdo a lo que nos hemos topado en diferentes casos. Me voy a saltar un poquito esas láminas porque solamente como que detallan lo que dice teóricamente la regla. Me importa un poquito más que veamos el caso práctico y ahí vamos abordando los puntos que quiero comentar. Lo que sí me gustaría comentarles de inicio es que el ajuste anual no se trata solamente de un simple archivo en Excel con sumas y restas. Nosotros lo que decimos es que es un análisis de información. Ustedes saben que el tema de comercio internacional es muy de fondo
pero también muy de forma. Entonces, siempre es muy importante analizar si la información que nos están arrojando en nuestros análisis es concluyente. ¿Y a qué me refiero con concluyente? En que podemos respaldar qué tan correcta es o qué tan incorrecta pudiera ser. Este es un formato que yo sugiero, por si les es de utilidad, digo, lo pueden acomodar de diferente forma. Y es importante que este ajuste lo hagan por cada una de la industria terminal a la cual ustedes se enajenan. De inicio, tenemos de la columna A a la C lo que es la información de las CTMs. Es decir, si ahorita estamos haciendo el ajuste anual en 2020 correspondiente al ejercicio 2019, tenemos que hacer una concentración de todo lo que nos declaró la industria terminal automotriz a través de las 12 CTMs que nos emitió el año pasado. Acuérdense que es una CTM por mes. Entonces, acá no nos importan apartados, no importa si se fue al A, al B, al C1, C2, C3, no importa. Aquí es una concentración a nivel número de parte y cantidad. Entonces, bueno, en la primera columna tengo el número de parte de la industria terminal automotriz, que como comentaba Elidet, normalmente la industria maneja su número y nosotros manejamos nuestro número interno. Me refiero a nosotros como industria de autopartes, ¿no? Entonces, en la segunda columna tenemos pues un número homólogo. Y en la tercera columna pues tenemos esa sumatoria a nivel número de parte. Insisto, no importa en qué apartado se encuentre, lo importante es que considere las 12 CTMs del periodo. Aquí realmente no tenemos un punto de error en la cuestión de que básicamente tenemos que estar reflejando la información que declaran las CTMs. ¿De dónde lo podemos obtener? De nuestro sistema de control de inventarios. La mayor parte de los sistemas genera un reporte de CTMs, el cual tú puedes utilizar homologándolo a nivel número de parte, tal vez a través de una fórmula. Entonces, aquí esta información la vamos a considerar confiable, considerando que mes con mes hacemos el checklist que Elidet comentaba. Aquí insisto que de nuestra parte es muy importante sugerirles que antes de realizar algún descargo en su sistema de anexo 24, que hagan un list en Excel para validar que efectivamente todo aquello que pudiera afectar su descarga para mal ya se encuentra validado y por lo tanto como confiable. Entonces, aquí la validación de las CTMs, nosotros en su caso lo que hacemos es, ya nos creamos ahí una estrategia a través de Excel, en la cual comparamos lo que viene en la CTM, lo que en su momento capturamos en el anexo 24, para validar que efectivamente no hubo un error de captura, que puede afectar tanto en la descarga mensual o bimestral, pero también nos puede perjudicar en el ajuste anual. Pero pensando que esto ya está realizado, la información que arroje nuestro sistema de control de inventarios ya se pudiera considerar confiable. En las siguientes 3 columnas se puede observar la información del inventario que nos proporciona la industria terminal. Proporciona durante el mes de marzo. Entonces, si ustedes no han recibido esa información, por favor busquen en sus correos porque normalmente la industria automotriz terminal sí envía estos informes con puntualidad. Entonces es importante que este inventario ya lo deban tener. Aquí lo que hacemos es comparar, o bueno, más bien nada más capturar la información que nos pone en el inventario de la industria. Como pueden observar, lo que estoy haciendo es igualando a nivel fila que estemos comparando los mismos números de parte, tanto en la CTM como en el inventario, como en la información que nos pasen de facturación. Aquí por eso lo que decía Elidet es muy importante porque este ajuste anual lo hacemos año con año. Pero si hay una discrepancia importante que nos pudiera afectar, la podemos detectar en ese análisis mensual que Elidet sugiere. ¿Qué fue lo que Elidet sugirió? Básicamente hacer un pequeño ajuste anual cada mes. Es decir, cada mes le voy a pedir a mi departamento de facturación que me pase lo enajenado
y en función a lo que me mandaron en CTM voy a hacer una comparación. Sabemos que no van a dar exactamente una coincidencia, pero eso nos da un parámetro para determinar qué tan confiable o qué tan cercana es la información proporcionada en las CTM. Recuerden que pues, la industria terminal automotriz también está sujeta a errores, entonces también tienen cambios de personal, también tienen situaciones, perdón, en sus sistemas. Entonces nos han tocado que hay periodos en que mandan varias complementarias, entonces sí llega a llamar la atención que si nosotros lleváramos ese análisis mes con mes, también pudiéramos ir asegurando qué tan razonable nos resulta la información que nos proporciona. Por ejemplo, no necesariamente debe de quedarles inventario a la industria terminal. Son, por ejemplo, en este caso, tengo números de parte que la industria terminal automotriz no me declara en el inventario al final del año. Sin embargo, sí me los ha venido declarando en las constancias de transparencia, lo cual pudiera ser razonable, ¿no? No necesariamente debe quedar inventario. Vamos a ir viendo como qué situaciones pudieran generar cierta alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando ya hay enajenaciones, ahí vamos a empezar a ver qué puntos nos empiezan a arrojar cuestiones que debemos revisar. En la siguiente columna de la I a la J, básicamente es la sumatoria de lo que nos declaran en la CTM y de lo que nos reportan en el inventario o en el cierre del inventario de la industria terminal automotriz. Básicamente estoy sumando lo de la CTM más lo inventario. Entonces, yo ya tengo mi sumatoria por número de parte, por cada industria terminal automotriz con la que trabaje, la cantidad de piezas que me ha venido informando a través de CTMs y a través del inventario. Ahora vámonos con nuestro punto de comparación, que es la parte de las enajenaciones. Hemos comentado que, bueno, finalmente aquí lo que vamos a comparar es lo que yo le vendo con respecto a lo que ellos me han venido informando. Entonces aquí lo que podemos ver es también, ¿a quién le voy a pedir esto? Necesitamos acercarnos, no sé, con el área de facturación, con el área de ventas, con el área fiscal, no sé quién lleva ese tipo de reportes. Aquí lo importante es que, uno de los tips que vamos a revisar es, ¿qué pido? ¿Un reporte de ventas o un reporte de facturación? Nosotros lo que sugerimos es un reporte de facturación, es decir, los envíos que se realizan a la industria terminal automotriz a través de un CFDI. ¿Por qué? Porque la misma regla del ajuste anual te menciona las enajenaciones en función a la 4311. Y la 4311 ya vimos que nos señala que debemos de emitir un CFDI desglosando el IVA y señalando que esta operación se realiza al amparo de dicha regla en el complemento de leyendas fiscales. Entonces, es por eso que lo que nosotros sugerimos es que pidan un reporte de facturas. ¿Qué debe venir en ese reporte de facturación? Mínimo debería de venir el número de folio del CFDI, la fecha de emisión del CFDI, la cantidad, la descripción, el precio unitario y el importe total. Con esos 6 datos tenemos información suficiente para poder analizar lo que pudiera necesitarse en el ajuste anual. Un punto muy importante es que cuando yo ya solicite mi reporte de facturación, es bien importante que ustedes le pidan al área que les identifique qué facturas se pudieron haber cancelado y por lo tanto se refacturaron. ¿Por qué? Porque si ustedes no conocen eso, es probable que estén incrementando el reporte de enajenaciones. Y acuérdense que entre mayor es nuestra facturación, existe más posibilidad de que tengamos que realizar cambios de régimen. Entonces, adicionalmente a la información que les señalaba, sería importante agregar una columnita que diga factura cancelada, refacturación sustituyendo a tal factura. De esta forma, ustedes pudieran descartar las canceladas para no considerarlas en este análisis.
Aquí la cuestión, yendo un poquito a este tema de cancelaciones, es que existen cancelaciones que se pueden dar en el mismo ejercicio. Ahorita hablando del 2019, si se canceló y se refactura en el mismo ejercicio, no le vemos tema. Simplemente les reitero, no tomen en cuenta la cancelada, toman en cuenta la refacturación y listo. Pero, ¿qué pudiera suceder si me facturaron? Bueno, la factura se generó en el 2019, se canceló y la refacturación se hizo hasta 2020. Si nosotros siguiéramos con este criterio que nosotros tenemos, que debe de ser en función a lo enajenado a través de un CFDI, no tendríamos que considerar esa refacturación que ya entra en el siguiente periodo y por lo tanto ya entraría dentro de nuestro análisis de ajuste anual para el 2020. Sin embargo, es importante, si se diera esa situación, que ustedes analizaran más a profundidad. Esa cancelación, ¿qué tan representativa es, no? ¿Fue una cancelación de un volumen importante? ¿Por qué situación se dio? Me está generando una afectación importante en el ajuste anual de este periodo y del siguiente, con la finalidad de que puedan tomar la decisión correcta. Recuerden que aquí nosotros, ¿qué más quisiéramos darles como un parámetro muy cuadrado, ¿no? De decir, si es Y, le haces Z, si es Z, le haces Y. Lamentablemente, cada industria de autopartes es diferente. Cada autoparte que le enajena a la industria terminal automotriz es diferente, sus incorporaciones pueden ser en mayor o menor grado, entonces sería difícil decir, y ahorita lo vamos a seguir viendo, qué tanto es mucho y qué tanto es poco, ¿no? O cuál es como el porcentaje de error que pudiera ser aceptable. Entonces, bueno, en esta parte, resumo, sería un reporte de facturación, es decir, de enajenaciones a través de CFDI. Tendrían que considerar o saber, poder identificar en ese reporte las facturas canceladas y refacturadas. Y es importante que consideren no solamente lo que es equipo original, ¿no? Que es lo que va incorporado directamente al auto, sino también las refacciones. Acuérdense que en refacciones también se enajenan, también llevan su leyenda, también nos las reportan en CPM, también nos las reportan en inventario y por lo tanto también entran en el ajuste anual. Entonces, también existe la probabilidad que su empresa, la misma persona, no lleve el control de equipo original y de refacciones. Entonces es importante que en caso de que no sea la misma persona, o aunque sea la misma persona, decirle o pedirle específicamente que necesitan tanto el reporte de equipo original enajenado como el reporte de refacciones enajenado. Entonces, una vez teniendo esto, lo que ustedes van a ver es igual, déjenme ver porque creo que ya se tapa un poquito con la cámara, déjenme verlo. Ok, entonces aquí lo que van a ver es igual. Lo que hicimos fue, una vez que ya tienen ustedes su reporte, obviamente el número de partes se va a repetir tantas veces se haya vendido. Volvemos a hacer una concentración de lo enajenado por número de parte. Insisto, con la finalidad que a nivel lineal estemos comparando el mismo número de parte. Entonces, una vez teniendo eso, ya tenemos, digamos, nuestros tres pilares para poder comparar. Ya tenemos información de CTM, ya tenemos información de inventario y ya tenemos información de enajenación por parte de nuestra industria de autopartes. Lo que restaría sería realizar la comparación, es decir, básicamente ya sería restar la cantidad facturada, le vamos a restar o viceversa, ¿no? Dependiendo cómo ustedes lo quieran manejar, lo que nosotros hacemos es a la cantidad facturada, le resto lo que la industria terminal automotriz me declaró en CTM, en inventario final.
Entonces, por ejemplo, en este caso, como yo hice esa resta, facturo menos CTM más inventario, todo aquello que me haya salido negativo significa que la industria terminal automotriz me declaró más en cantidad de lo que yo enajené. Por lo tanto, no estamos obligados a hacer cambios de régimen. Sin embargo, si el resultado es positivo, es decir, yo facture más de lo que la industria terminal me está reportando en CTMs en inventario, entonces aquí es donde estoy obligada a hacer un cambio de régimen. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, los números positivos que salieron en este análisis, que serían aquellos a los cuales estaría obligada a realizar un F4, que es un cambio de régimen. Son los marcaditos en rojo, este por no lo marqué, pero por ejemplo, en esta primera línea tengo que la suma de lo que me ha reportado la industria terminal automotriz entre CTMs e inventarios son 402 piezas. Y la facturación de mi empresa me dice que yo he enajenado 423, es decir, tenemos una diferencia de 21 piezas. A lo mejor si lo ves a nivel cantidad podrías decir, no es mucho, pero pues no desconocemos la incorporación de ese producto terminado que ustedes le enajenan a esa industria automotriz y por lo tanto qué tan caros son los insumos, ¿no? Puede ser que 21 productos explosionados ya me resulte una cantidad importante a nivel impuestos a cambiar de régimen. Otra cosa que pudieran hacer es sacar una proporción. Esa diferencia, ¿qué proporción representa respecto a lo que yo he enajenado? Bueno, para este caso que estábamos viendo es un 5%, pero insisto, necesitamos identificar si ustedes se familiarizan y están familiarizados con su operación muy seguramente, son capaces de decir, ¿sabes qué? Sí, sí guardo una coherencia con mi información, no resulta algo imposible de pagar o que me esté generando alguna duda de decir que algo está pasando de manera incorrecta. Es a donde llevamos a decir que no se trata solamente de un archivo de sumar y restar, sino es importante que las conclusiones que están saliendo de esas sumas y restas realmente son coherentes respecto a lo que nosotros conocemos de nuestra operación. Y en el caso de que posiblemente, no sé, nos vayamos familiarizando con la industria, con la empresa, con los procesos, etcétera, recuerden que siempre es válido acercar. No te queda clara la facturación, te puedes acercar a tu área de ventas, tu área de facturación, tu área de proyectos, para saber cómo manejan esos reportes, ¿no? Si es que alguna de la información que te estén proporcionando te genera duda. Entonces, en este caso, bueno, esto es lo que nos resultaría a cambiar de régimen y es lo que normalmente pues analizamos, ¿no? Porque es lo que nos implica un procedimiento posterior que sería un F4, realizar la proyección de impuestos, solicitar autorización a la empresa, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que analizamos, insisto, no podemos emitir algo muy específico para decir es coherente o no es coherente, tenemos que analizarlo en función a la operación de la empresa. Lo que no analizamos normalmente son los números negativos. ¿Por qué? Porque para nosotros realmente pues el hecho de que nos salga un número negativo, que de acuerdo a como yo saqué la fórmula, es aquello que muestra que lo que yo enajené es menor a lo que me está declarando la industria terminal automotriz a nivel CTM e inventario. Pero vale la pena analizarlos. ¿Por qué? Porque posiblemente eso nos pueda generar o nos pueda llevar a un posible error. Por ejemplo, igual en la primera línea nos resulta que la facturación que hizo nuestra industria de autopartes es de 8,231 piezas. Y lo que nos declara la industria terminal automotriz es de 8,769. Tengo una diferencia negativa de 538 que de inicio me dice que no tengo que cambiar de régimen.
Pero ojo, si igual no puedo decir si se trata de una diferencia razonable o no. Aquí ya el área operativa, ventas, fiscal, en su conjunto pudiera determinar si es algo pues razonable, ¿no? Recuerden que finalmente, yo sé que a todos ustedes les toca hacer inventarios físicos, entonces ustedes saben que normalmente hay diferencias, ¿no? Cuando hay un inventario físico, a lo que dicta el inventario de un sistema interno de la empresa y por supuesto a su vez hay diferencias en nuestros inventarios de anexo 24. Entonces muchas veces nos dicen, es que cómo puede ser que la industria terminal me esté reportando más de lo que yo vendí. Pues también se puede ver de esas mismas diferencias que yo les señalo, de la parte operativa, la parte interna, de donde se desprenden las CTMs del inventario. La cuestión, insisto, es que esa diferencia no resulte como poco creíble, ¿no? También es importante analizar, por ejemplo, aquellos casos, porque también se puede dar que yo emití facturación, pero la industria terminal ni me reportó en CTMs y tampoco me reportó en su inventario. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, están un poquito raras, porque ahí ya también nos podremos acercar al área de facturación. Por ejemplo, vamos a checar aquí nuestro ejemplo. Voy a dejar lo que tengo facturado y voy a poner en mi sumatoria de IT y CTMs lo que tengo ceros. ¿Qué quiere decir? Que nunca me informaron en CTMs, tampoco lo tengo en inventario, pero sí lo estoy enajenando. Entonces, ahí es donde entra qué tanto nos queremos involucrar con la operación de nuestra empresa. Para mí, este resultado, por ejemplo, en este caso están saliendo, por supuesto, positivos a cambiar de régimen, porque pues yo tengo más facturación de lo que me reportaron, que fue nulo. Entonces ahí es donde yo puedo entrar a preguntar, oye, tengo estos números de parte que se facturaron, es decir, a la Volkswagen, pero ellos no me lo han reportado en ninguna de las 12 CTMs del año pasado, ni tampoco en su inventario, y digamos que esa factura es del primer trimestre del 2019. Sonaría raro, ¿no? Entonces, a lo mejor el área de facturación, proyectos ya te dice, ¿sabes qué? Se tratan de prototipos, se tratan de muestras que efectivamente nosotros enajenamos a la industria, ellos no los pagan, pero precisamente como se tratan de pruebas, es por eso que ni se incorporan a un auto, ni se van a refacción, ni tampoco te las muestran en inventario porque finalmente sí se consumieron. Entonces, bueno, al final del día, a pesar de que son muestras, pues yo utilizo mercancía importada de forma temporal. Eso ya me lo dictará mi anexo 24. Entonces, sí tendría que proceder el cambio de régimen. Pero también hay casos en los que dicen, ¿sabes qué? Es que, no sé, por algún tipo de emergencia, algún proyecto muy específico, esas piezas las tuvimos que importar definitivamente de nuestro corporativo, o no sé, las tuvimos que comprar nacional porque Volkswagen nos pidió, está haciendo pruebas, lo que sea. Ah, ok, no incorporan esas, yo ya me puedo dar cuenta en función a mi anexo 24 si esos productos incorporan mercancía importada de forma temporal. Si no incorporan de mercancía importada de forma temporal y fue una compra nacional o una nacionalizada, es decir, importada de manera definitiva, pues no procedería un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque no está relacionada con mi mercancía importada de forma temporal, además de que existen casos que ni siquiera la empresa produjo esa mercancía, simplemente pudo haber sido una compra de emergencia o alguna situación particular que se haya dado. Entonces también es muy importante que analicen a detalle ese tipo de situaciones. Ahora, otro punto, una vez que ya tenemos de manera concluyente, yo le agregaría una columnita aquí que dijera observaciones, no sé, dependiendo de la empresa de autopartes que está haciendo el análisis. ¿Sabes qué? Estos son negativos porque efectivamente sí se corroboró que sí hubo una diferencia y sí procede el cambio de régimen. Este no procede el cambio de régimen porque fue una compra nacional y por tanto no se utilizaron insumos temporales. Todo aquello que ustedes le dé la certeza de que efectivamente su análisis estuvo respaldado. Entonces,
El siguiente tip que les quiero dar es que ¿qué debería de ir en su expediente del ajuste anual que hacen cada año? De inicio, pues el reporte de facturación, ¿no? Sobre el cual hicieron el análisis, con aquella información mínima que yo les mencionaba, incluyendo esa parte de cancelaciones y refacturaciones. Ese sería el primer archivo. El siguiente archivo sería las 12 CTMs, en este caso del año 2019, que son las que están entrando del ajuste anual. El reporte de control de inventarios, en caso de que hubieran obtenido esa información de su sistema. También incluiría, obviamente, este análisis, porque es un análisis en el cual ya ustedes observan qué números de parte es necesario cambiar de régimen. Y por lo tanto, una vez que ustedes ya tengan este análisis con todos los comentarios que ustedes quieran agregarle para dejar bien respaldado su ajuste, pues van a venir los cambios, ¿no? Que serían los F4. Aquí con respecto a esos cambios de régimen, lo lógico sería que al momento de que ustedes manejen la explosión en su anexo 24 para que determinen qué pedimentos de importación temporal van a ser los afectados, las cantidades, obviamente montos, proyección de impuestos, etcétera. Lo razonable sería que los pedimentos de importación temporal afectados fueran del periodo 2019 o de ejercicios anteriores, es decir, 18, 17, idealmente que se encuentran dentro del plazo de permanencia. Entonces, una vez que ustedes pasan su proyección, les autorizan los impuestos y proceden los cambios de régimen, esos cambios de régimen, pues también les sugiero que en el apartadito de observaciones puedan señalar la leyenda que son cambios de régimen que se determinan o que se derivan del ajuste anual en función a la regla que lo señala. Eso es por un tema de control, ¿no? Ustedes ya podrían saber que esos F4 fueron específicamente por esa situación y por lo tanto también los adicionaría a mi expediente del ajuste anual. De esa forma ustedes ya tendrían como la cadenita completa de dónde se resultaron los cambios de régimen y efectivamente comprobar que esos cambios de régimen se realizaron en tiempo y forma. Entonces, tratemos de hacer ese tipo de carpetitas, ¿no? Yo creo que ahorita lo que siguen las empresas es la misma línea, ¿no? Que si llega alguien nuevo porque la otra persona decidió tomar una nueva experiencia o se cambió de departamento, etcétera, alguien pueda directamente bajar la información del expediente que se quedó resguardado en la empresa. Entonces, sí les sugiero que hagan ese expediente con toda la información que comentamos. Y déjenme ver qué otros tips tenía puestos aquí en la presentación. Si se me está yendo alguno y si no, pues recapitulamos. Por acá veo que ya hay algunas chats. A ver, déjenme ver. Share screen. Bueno, ya pusimos el punto de si reportes de ventas o reportes de facturaciones. Comentamos que lo ideal es el reporte de facturaciones. Ya comentamos que es importante tomar en cuenta las facturas canceladas para no incrementar la cantidad del enajenado. Ya mencionamos que los cambios de régimen a afectar de los pedimentos de importación temporal, lo razonable sería que fueran del periodo 2019 o de ejercicios anteriores dentro del plazo de permanencia. También ya mencionamos que dentro del ajuste anual deben de contemplarse refacciones. También tenemos, bueno, aquí por acá les pongo las constancias sin firmar porque sé que hay algunas industrias terminales automotrices que mandan las CTMs sin firmar y posteriormente piden que alguna persona de la empresa las vaya a recoger físicamente en las instalaciones. Yo sé que en algún momento podemos respaldar que esa constancia viene directamente de un correo de la industria terminal automotriz, pero recuerden que también se da la situación de que el correo se borró, de que se hacen respaldos, que la persona ya se fue, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal sí sería
que sí vayamos por esas CTMs firmadas para que se encuentren en nuestro expediente. ¿Qué es lo que se pretende con eso? Pues que no haya alteraciones en los documentos. Análisis de la información, ya lo comentamos, analicen a detalle lo que resulte de esa suma y resta con la finalidad de que les resulte razonable en función a la operación de su empresa. Y tenemos la parte del expediente. Ya también les comenté lo que yo sugiero, lo que nosotros sugerimos, que debe de agregarse en esa carpetita de ajuste anual que se realiza año con año. Entonces, creo que sí mencioné todos los tips. Con esto terminaríamos el webinar de ajuste anual. Aquí les estamos mostrando los datos de contacto del IDETI míos, correo electrónico, teléfono de oficina y celular. Con gusto, si quieren que les compartamos la presentación, claro que se las compartimos. Si quisieran ahorita externar alguna duda, también con gusto la resolvemos. Si en el inter de su ajuste les salen dudas, también con gusto mándenos un correo. José, no sé si tengas algunas preguntas. Sí, Cori, muchísimas gracias por la aportación. Nos están comentando Laura Sánchez. ¿Los cambios de régimen se deben pagar en mayo? Así es, y eso lo puedes observar en la misma regla que nos habla del ajuste anual, en la cual nos señala que el ajuste anual se debe de hacer en el mes de mayo, del año inmediato posterior al ajuste que se está elaborando. Pero bueno, en términos sencillos, sí, la regla te dice que debe ser en mayo del mismo año, es decir, ahorita 2020. Ok. Compañeros, si tienen más preguntas, aprovechar que están nuestras ponentes disponibles. De cualquier manera, estamos dejando los datos de ellas para que los puedan contactar, ya sea de manera directa o a través del COMSESUR. Ya saben, es prácticamente lo mismo. No sé, Eli, si tengas algún otro comentario. Muchas gracias por la atención y estamos aquí en contacto con todos. Ya saben que ahí tienen nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, cualquier cosa que necesiten. Y pues como siempre estamos a sus órdenes, ya llevamos muchos años con ustedes y pues muchas gracias José a Comce por el apoyo. Perfecto. Tengo una pregunta más de Berenice Vázquez. Buenas tardes. ¿Es válido considerar saldos de importaciones del 2020 para los cambios de régimen? Ok, es lo que hace ratito comentábamos, que nuestra forma de ver lo más coherente que debe resultar de eso es que si yo estoy haciendo el ajuste anual correspondiente al ejercicio 2019, que significan que fueron las partes enajenadas y por lo tanto informadas por parte de la industria terminal para el mismo ejercicio 2019, lo razonable sería que la explosión de mercancías a cambiar de régimen resulte del año 2019 o de periodos más antiguos dentro del plazo de permanencia, ¿no? Digo, también pudiera ser fuera del plazo, pero acuérdense que siempre lo recomendable es no tener mercancía fuera del plazo de permanencia. Si te están dando saldos a cambiar del año 2020, pudiera deberse de cómo estás ingresando la información en tu anexo 24 para que te des explosión. No sé, por ejemplo, tenemos un sistema en el cual nos permite informar lo resultante de nuestro ejercicio que hicimos para que el sistema nos explosione. Entonces, lo que hacemos en un sistema, te estoy hablando de un caso en particular, es cargamos como si fuera una CTM, pero todo al apartado A, y a esa CTM que es ficticia, porque no es realmente una CTM, simplemente se maneja así operativamente para que el sistema explosione, es que deberíamos de ponerle el 31 como fecha, el 31 de diciembre del 2019. Con la finalidad, esa es la salida que va a tomar tu anexo 24, entonces te va a tomar mercancía importada temporalmente con fecha anterior al 31 de diciembre. Que a lo mejor por alguna razón el sistema así lo carga o se le pone la fecha del, no sé, 31 de mayo,
es por tal razón que te estaría jalando mercancía del 2020. Es muy importante ahí checar los inventarios, ¿no? Como dice Coral, el manejo del sistema y ver las fechas de donde vas a tomar el descargo, ¿no? En este caso es hasta diciembre de 2019 para tu ajuste anual de ahora. Es lo más recomendable, ¿no? Y apegándonos básicamente a lo que comentábamos, ¿no? Hay que apegarse a lo que nos dice la regla. Y pues la regla está así, ¿no? Es hasta diciembre del 2019, donde tienes que aplicar directamente las importaciones temporales. Así es. Ok, perfecto. Compañeros, ¿alguna otra duda? Si no fuera así, les agradezco enormemente, Coral, y también a Eli, su aportación, tips bastante interesantes, nuevos para algunos. La mayoría de los que nos estuvieron acompañando el día de hoy son del sector automotriz, algunos de otros servicios complementarios al tema automotriz, pero sin duda alguna fue un webinar todavía más especializado de los que hemos estado dando y esperamos que sigan colaborando con nosotros en los próximos webinars que vienen para junio, que ya estamos empezando a agendar, también con algunos temas que ustedes nos han proporcionado. Pues muchísimas gracias a las dos, muy profesionales como siempre y estamos en contacto. Gracias. Para todos, compañeros, antes de que salgan de la sesión, únicamente comentarles que el COMS está haciendo una iniciativa para entregar una encuesta nacional de todas las empresas que se dedican a la industria, principalmente manufacturera, para conocer las problemáticas que tenemos en la operación del comercio exterior día a día. Como ustedes saben, tenemos un serio problema en temas de corrupción, pero también en la parte operativa. Se han presentado muchos casos de moches, de pedido de dinero, etcétera. Entonces, queremos ayudar en esta parte al gobierno federal. Como ustedes saben, hemos tenido cambio de administrador de aduanas, entonces nos han pedido hacer una encuesta nacional en donde recabemos toda esta información y que se la podamos compartir al nuevo administrador. Esto lo tenemos sobre el tiempo porque tiene que ser antes de que entre en vigor el TEMEC. Entonces, esta encuesta se las vamos a compartir para que nos puedan apoyar a llenarla y podamos saber cuáles son las inquietudes, todo con el fin de ser más competitivos y también de crear una verdadera facilitación en comercio exterior, que es algo que traemos muy marcado ya también en el COMSE. Por otro lado, como ustedes saben, todos los jueves y martes durante mayo vamos a estar ofertando webinars. El próximo martes vamos a tener sobre Incoterm 2020. Para los que nos quieran acompañar es igual a las 5 de la tarde. Y de ahí tenemos 2 cursos sobre el TEMEC, precisamente, y certificados de origen, que los va a impartir el maestro Fausto López Aguilar, que ahora es vicepresidente de finanzas de Volkswagen, y también fue negociador principal durante el anterior sexenio con el doctor Kenneth Smith, que fue el jefe negociador del Telecan, ahora TEMEC. Entonces, están todos cordialmente invitados y me parece que están haciendo más preguntas. A ver. No, ya se están despidiendo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el día martes sin falta a las 5 de la tarde con el tema de Incoterms. Muchas gracias. Hasta luego.